Orosmán de la Guardia es un diseñador gráfico panameño reconocido por transformar ideas en piezas visuales de alto impacto, combinando creatividad, técnica y una profunda comprensión de la comunicación contemporánea. Su trabajo abarca el diseño editorial, la identidad corporativa y la dirección de arte, aportando soluciones estratégicas para marcas, proyectos culturales y producciones audiovisuales en Panamá y el mundo. Su estilo se distingue por la limpieza compositiva, el dominio tipográfico y una estética alineada a las tendencias globales, sin perder la esencia local. Ha trabajado junto a Rubén Blades desde la icónica portada de La Rosa de los Vientos hasta todas sus giras internacionales. También dejó huella en el apogeo del rock nacional con portadas para Son Miserables, Los Rabanes, Instinto Animal y Los 33. Además, ha sido parte de giras mundiales con Ricardo Arjona, Luis Fonsi, Prince Royce, Don Omar, Daddy Yankee y Alejandro Sanz, y creó el concepto visual del concierto Evolución 3 de Sammy y Sandra Sandoval en 2024. Ese es nuestro invitado esta noche en primera persona, Orosmán de la Guardia. Ustedes no tienen idea lo interesante que es, bueno, ya lo han visto, interesante que es su carrera, sí tienen una idea en realidad, pero pues contado en primera persona, vamos a ver qué tan fascinante y nos lleva a ese mundo precisamente de ese diseño, de ese trabajo visual que al final comunica, es comunicación visual. Bienvenido, Orosmán. Un Gracias por gusto, tenerme. un placer tenerte Igual. con nosotros aquí y hablemos de dónde surge esa idea. O sea, yo me imagino que eras un niño con muchísima imaginación. Sí, correcto. Yo desde pequeño siempre me gustó dibujar. Siempre he estado entre la música y el arte. Eh, digo, yo fui de la generación que tuvo la suerte de ser niño cuando salió la Guerra de las Galaxias. Wow, Y ajá. eso fue una de las Y cosas todas que, sus sagas. una de las cosas que más me impresionó a mí y una de las cosas que más me llamaba la atención, aparte de la historia, la película, era cómo se decían las cosas, ¿no? Y eso me hizo interesarme más en el mundo bueno, del cine, las gráficas en movimiento. Eh, Que en también, esa época tenían una forma, obviamente, y ahora claro, se hace mucho más. es otro mundo. Pero Claro. bueno, eso es una de mis cosas que me influyó mucho de chico y que la comparto con muchos amigos también. Eh, de ahí siempre me gustó pintar, siempre me gustó hacer caricaturas, me gustaba mucho eh, los comic books, ¿Y eso desde qué edad? O sea, porque, a ver, un eh, niño... digamos 8 7 8 9 años. mm, De ahí, por ejemplo, yo tuve escuelas paralelas. Yo estudié en La Salle, ujú. pero también estuve en Ganexa toda mi Claro, por infancia el y talento mi que tiene. adolescencia. Entonces yo tuve una formación artística eh, desde pequeño. Sí, porque mucha gente termina la preparación académica, o sea, la primaria y Sí, la secundaria, y luego entonces pasa a Ganexa. sí, yo siempre estuve ahí de chiquitito y yo quiero mencionar a Ricardo Martínez, que fue mi profesor de pintura de pequeño, director de Ganexa. eh, y bueno, tantos otros profesores que tuve durante mi adolescencia, que no recuerdo los nombres, pero Claro, mucha tanta gente gente que influyó. que me enseñó y me influyó, y obviamente los compañeros y las personas que estaban ahí. Y bueno, yo estudié pintura, estudié serigrafía, dibujo, inclusive aprendí ya más grande, como cuando estaba en quinto año, comencé una carrera técnica en Ganexa, Mm, era técnico en dibujo publicitario, y me gradué de eso antes de graduarme de la secundaria. wow. Y ahí O sea, aprendimos a ya un usar, título, sí, sí, y hacíamos una técnica que se llama aguada, que no era, era con acuarela. no, era con tinta china. Mm, Entonces tú hacías las ilustraciones para el periódico, ajá. se hacía como todo era blanco y negro, se hacía de esa forma, ¿no? Y son cositas que ya, digo, los muchachos de hoy no Ya se ha saben. perdido, exactamente. Sí. Es como el revelado. Yo cuando estuve en la universidad, vamos, el revelado Ah, claro. fotográfico, ya no Ahora, se revela fotografía. lo hacen todavía. Todavía se Sí, hace. sí, es Ah, parte bueno, importante de las pero ya carreras de nadie te revela, fotografía. o sea, todo el mundo la imprime. Si tienes una impresora o lo Eh, llevas a un lugar a imprimir. sí, ahora, la fotografía an- clásica Claro, sí lleva ese... tiene un auge y está vigente más por el lado artístico, de, o sea, artes plásticas. Claro. Los fotógrafos usan mucho eso, mucho por lo tangible que es, los materiales, los efectos que tú puedes lograr con papeles. Ujú.
que no puedes hacer digitalmente, obviamente, porque no es una cosa física. Claro, ahora terminas la escuela secundaria y Ujú. alterno ibas en Anexa, pero llevas entonces la educación superior a otro Sí, escenario. yo de ahí, bueno, entré en los momentos que me gradué. Me gustaría mencionar también que tuve la oportunidad de trabajar con Eric Rueda, que él tenía, no sé si lo conoces, He él era escuchado, Eric. uno de los pioneros de la animación Sí, sí, en sí, sí. Panamá. Él hacía los comerciales del depósito, la escuela del ahorro, hacía cosas para... Que tenían el trocito este. Y eran animaciones, él hacía animaciones de cell animation, Ajá. antes de las computadoras. Eso que Que tenías que era como dibujar cuadro, con el... cuadro por cuadro. Ajá. Y yo me dedicaba a pintar los celuloides para después hacer las filmaciones, Ajá, ¿no? como los inicios de Mickey Mouse y eso. Exacto, sí, La esas movilidad. técnicas tradicionales de la animación bueno, que ya tampoco se usan. Pero todo eso, digo, te ayuda a entender cómo funcionan, cómo son los principios de todo, ¿no? Y te Claro. ayuda a ser más eficiente en lo que hace uno ahora en la época digital. Y es creación clásica. O sea, si en algún momento Sí, se quiere trabajar algo sobre eso, pues hay mentes que todavía tienen el manejo en claro. ese sentido. Ahora, y en la educación superior, Bueno, de ahí yo estudié en el Panama Canal College y fui a estudiar al Miami-Dade Community College en Miami. Ahí estaba mm, estudiando artes plásticas. Aprendí mucho en esa escuela, estuve un año, año y medio. Y luego eh, me fui a estudiar a Boston, al Massachusetts College of Art, y ahí sí mm, ya especializado en diseño gráfico, en la carrera de diseño gráfico. Y también tomaba cursos de animación digital y animación 3D, o sea, como que mezclé las dos cosas, ¿no? y eso va a tener un sentido para Sí, saber sí, ahora todo lo que ha hecho Orozmán en su carrera. Ahora, eso cuando finalizas allá, regresas inmediatamente a Panamá. sí, yo termino, bueno, hice un par de trabajos allá mientras estudiaba, estuve trabajando en un canal de televisión, haciendo ilustraciones y animaciones, era un canal muy interesante porque era educativo, hacían programas educativos para los colegios en el área de New England y Ujú. se transmitía en vivo por satélite, era en esos tiempos, wow. Sí, que todo es tener el satélite. Sí, sí. Entonces, pero de ahí ya me vine, terminé la escuela, me gradué y vine de vuelta para Panamá, ¿no? Vamos a irnos a la primera pausa, Orozmán, porque sería interesante saber cómo entonces empieza ya toda esta parte profesional a generar, a producir. Imagínense, ha Ujú. diseñado portadas de discos que ustedes ahora van a escuchar de quiénes se trata y escenografía para artistas de talla internacional y nacional también de gran renombre. Vámonos a Sí. la pausa y regresamos con esta interesante conversación junto a Orozmán de la Guardia. ¿Qué dice? De vuelta en primera persona, Orozmán con nosotros esta noche, Orozmán de la Guardia. Y yo decía hace un momento que vamos a escuchar ahora en primera persona, de propia voz, todo ese bagaje profesional que tiene y las creaciones que ha pues hecho, que usted seguramente las conoce todas, pero no sabe quién estaba detrás de. Ujú. Por ejemplo, de Rubén Blades, eso se llama diseñar Ujú. las portadas. Háblame un Correcto. poquito, ¿cómo o cuál es la primera? Vamos a empezar por ahí, para contar Bueno, historia. ¿Cómo llegas a hacerlo? ok, yo en los años 90, con Sergio Cambefort, no sé si conoces a Sergio, él Sí, sí, sí. era el dueño del estudio Orígenes, una de Ujú, las productoras más importantes de Panamá. Eh, Él abrió una casa disquera que se llama Kiwi Records, que todavía ujú, existe. ujú. Y bueno, somos amigos, éramos vecinos. Y entonces él me invitó, me llamó, me dijo, oye, ¿te interesaría hacer una portada para un disco que estoy haciendo? Y yo le dije, claro, sí, porque digo, yo aparte de diseñador gráfico soy como un músico Te frustrado, gusta ¿no? la música. Pero me encanta la música y trabajo con música todo el tiempo y me inspira mucho, ¿no? Y poder combinar el arte gráfico con la música para mí es una de las cosas más Claro. maravillosas que me ha pasado y agradezco a todos los músicos que han confiado en mi trabajo para ilustrar sus creaciones, ¿no? Entonces, de ahí comencé a trabajar con Sergio, haciendo las portadas de las producciones de él. Comenzamos con un disco que
todos los rockeros conocen y es muy importante, se llama Tynaker, Sí, que era claro. una compilación de bandas locales. De ahí trabajamos con el disco Los Rabanes, Porque te fuiste Benito. Ese fue uno de los primeros discos que hicimos. Y bueno, de ahí Son Miserables, Los 33, o sea, las bandas de rock Ujú. de esa época. eh, Comenzamos a hacer esas portadas y se abrió la oportunidad de trabajar con Rubén por Sergio, porque cuando Rubén iba a hacer La Rosa de los Vientos, él Mm, quería hacer un disco hecho en Panamá, su primer disco hecho en Panamá, grabado en producido y Panamá, todo, por todo. panameños, Con con la orquesta composiciones incluso. panameñas. Ujú. Y entonces, normalmente las portadas de Rubén las hacían el departamento de arte de Sony, en esa época era Sony Music, Ujú. pero Sergio le comentó sobre mí, ¿no? Mira, yo tengo a este muchacho panameño que me hace estas portadas y le enseñó el trabajo y le dijo, perfecto, vamos a... Y es la de la Rosa de los La Vientos. Rosa de los Vientos fue la primera portada que hicimos. Y bueno, ahí creamos una buena relación de trabajo con Rubén y, y bueno, cuando se vino el próximo disco, Tiempos, me Ujú. llamó y me dijo, oye, vamos a hacer Tiempos ahora. Y Galardonado también tiempos, sí, con bueno, muchos premios. casi todos los discos, Sí, tienen creo, premios. creo que todos han ganado Sí, Grammy sí, sí. desde La Sí, la Rosa. Rosa de los Vientos también, exactamente. Eh, y bueno, ahí comenzamos a trabajar con Rubén las portadas de sus discos. Ahora, una cosa es generar esa visual o diseñar esa visual de una portada de un disco que ya casi no se hace. O sea, ya muy poca gente saca discos o sí, Muy poco, ¿verdad? muy Porque poco. ahora todo es más, más Pero digital. digo, obviamente tú haces una portada para tu publicación digital, Mm, pero sí se acostumbra, digo, obviamente los artistas grandes hacen producciones de discos porque todavía se venden mucho. mm. Lo que se hace mucho hoy día son los viniles, O sea, porque volvió. el vinil se ha vuelto muy popular y porque es algo coleccionable y algo que buscan mucho. Casualmente, muchas de esas portadas eh, que hicimos en los 90 Ujú. se han rehecho ahora recientemente Como la con... música se remasteriza, también Sí, se... y ahora hemos sacado con Fabricio allá en Rolling Store Ujú, y con Kiwi Records. Ellos han relanzado todos estos discos, el disco los dos discos son miserables que hicimos, Los Rabanes, el Rabanes All Star, todas esas cosas están saliendo ahora en vinil. Otros discos que yo no diseñé, pero que son de la que época sí son de también. esa época. Eh, y bueno, todos los discos de Rubén que hemos hecho últimamente sale la versión en vinil también. Ah, ok. Entonces se mantiene de alguna manera. Ahora, Sí. una cosa es esa, la visual de un disco, de una carátula y demás, y la otra es la escenografía. Ujú. ¿Cómo llegaste a involucrarte entonces en esa faceta? Bueno, dentro de lo que yo hago con los artistas, siempre algo hice de puesta en escena, ¿no? Proyectar Ujú, visuales, cosas así. Pero coincidió el momento que se planeó hacer la gira de Todos Vuelven con Rubén, ujú, eh, que eso es algo que, bueno, pasó en el 2008. ujú, En ese momento estaba comenzando, bueno, ya lleva algunos años, pero comenzando el tema de mezclar visuales con luces en los espectáculos en ujú, vivo. ujú. Entonces, tuve la oportunidad en esa gira de diseñar no la tarima per se, pero el contenido de pantallas, de lo que va en las pantallas, ¿no? Que las Entonces, pantallas ahora convierten en una tarima. O sea, correcto, hacen las toda la pantallas escena. y el contenido de pantalla es parte de la escenografía. Claro. Entonces, bueno, en ese momento eso fue como mi primer proyecto de, de ese género, de ese estilo de trabajo gráfico, Ujú. visual, que no solamente es gráfico tradicional, diseño gráfico estático, sino que involucra movimiento y animación, fotografía, arte, todo, ¿no? Que es algo muy importante hoy día. Es muy raro que uno se dedique a un Una sola. solo un solo tipo de comunicación visual, digamos, Es que porque y todo así está en todo, integrado, sí. exactamente, así prácticamente en todo lo que tiene que ver la industria. Vamos a irnos a esta última pausa porque para que la modestia no se apodere de esta conversación, yo voy a leerles a ustedes
por ejemplo, parte del trabajo que ha realizado Orosmán para que ustedes tengan una idea de las cosas que ustedes han visto y que ha estado detrás un panameño ahí pues haciendo lo que sea realidad. Vámonos a la pausa y regresamos de inmediato junto a Orosmán de la Guardia esta noche aquí en Primera Persona. De vuelta en Primera Persona y gracias por mantenerse ahí con nosotros. Yo les prometía antes de la pausa que iba a leerles, por ejemplo, parte del trabajo que ha realizado Orosmán con artistas tanto de talla internacional como nacional, que también tienen un perfil pues importante. Ya hablamos de las giras, bueno, también las escenografías de Rubén Blades, Sí. no solamente la portada de los discos y demás. Parte de la gira mundial, si usted ha escuchado estos nombres, sabe de quién se trata. Circo Soledad, si es fanático sobre todo, y el viaje tour de Ricardo Arjona, el cantante guatemalteco, obviamente que ha venido muchas veces a Panamá también. Parte de la gira mundial de Luis Fonsi, se llamaba esa gira Love and Dance. La gira Five de Prince Royce, que es un cantante de bachata, y creo que le mete también a otro. Sí, estoy bien, es bachata. Solamente. Okay. Porque a veces también cantan otros géneros. La gira de Kingdom de Don Omar y Daddy Yankee, que fue una gira exitosísima en los inicios de los 2000, o bueno, no, mentira, mediados de 2000. 2014. 2014, exactamente, esa época que estaba el reggaetón también en su punto máximo, los puertorriqueños estaban tirando el palo por todos lados. Looking of Paradise de Alejandro Sanz. Recuerdo perfectamente también, soy un fanático tanto de Arjona como de Sanz, y me acuerdo muy bien, ahora voy a buscar para ser consciente de lo que estaba viendo en el escenario, y el concepto visual del concierto Evolución 3 de Sam y Sandra Sandoval en enero de 2024 en las escalinatas del Administration Building. Ustedes recordarán también, eso se televisó incluso. Sí. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, parte de la gira mundial y demás, pero cuando se habla de concepto visual, y hay ilustración precisamente que va a mostrar de lo que estamos hablando, cómo se crea, o sea, tú a raíz de un concepto vas generando todo lo que se va bueno, mostrando. Específicamente hablando sobre conciertos, hay diferentes maneras y diferentes situaciones, ¿no? A veces los shows tienen un director de arte que tiene o un productor que tiene un concepto ya de lo que quiere ver en las pantallas. Claro. Y se trabaja con el equipo del artista y el equipo nuestro para desarrollar esa visión, ¿no? Otras veces me toca a mí desarrollar el concepto visual del cero de la canción. Me dicen, tengo estas 4 canciones, inventa qué vas a poner, ¿no? Y entonces escucho la música, escucho la letra, escucho el mood de la canción. Eso es lo que inspira, obviamente. Correcto. Y con eso proponemos, conversamos y llegamos a un acuerdo de lo que es y entonces desarrollamos el contenido. ¿Cuánto tiempo puede tomar desarrollar un contenido de estos? Una canción puede demorar, obviamente uno quiere tener todo el tiempo del mundo, pero muchas veces estas cuestiones son rápidas y ponte en una semana, 5 días, 4 días, a veces tienes que hacerla en 2, 3 días nada más. Wow. Sí. Ahora, una cosa es, por ejemplo, lo que se ve en pantallas. Cuando hablamos del concepto visual, a eso se refiere. Pero a nivel de montaje de escenografía también entras. Sí, también allí. he trabajado en Porque hay unos que, por ejemplo, de tarimas. Ricardo Arjona usa mucho artículo, muchas cosas en el escenario. Props. Que si los props, exactamente. Sí. Que si una cama, que si una silla, que si una mesa, el vaso, etcétera, etcétera. Correcto. Todo eso es parte del desarrollo visual. Correcto. Sí, bueno, en ese caso yo no tuve nada que ver con los props. Okay. Pero al ver los props, me inspira en lo que voy a hacer yo con los videos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Panamá yo trabajo mucho en teatro, hacemos mucho contenido visual para pantallas en teatro y colaboramos con los creadores de las escenografías. O sea, siempre hay que trabajar que es lo bonito de esto, ¿no? Que no eres tú solo, sino que es un conjunto de talentos que nos juntamos para crear algo. Y lo que tú ves en tarima no es el resultado de una persona, es una combinación. De todo un equipo. Exacto. Y los conciertos, esa es una de las cosas bonitas de trabajar en shows. Cuando ves la puesta en escena. Ves la puesta en escena y entiendes lo que está detrás de eso.
Por ejemplo, el equipo técnico de las giras de Rubén con los que viajamos son todos unos cracks. Mm. Y es para mí, Sí, gente ¿sabes? de primer Lo nivel. que yo he aprendido de esas personas y la sabrosura que es trabajar en conjunto con todos ellos es algo que te llena, ¿no? Sientes que cada trabajo te ayuda a, como a crecer, te Claro, enriquece de forma totalmente. individual Cada incluso. proyecto es una escuela, aprendes muchísimo de las personas con las que estás trabajando y los retos que te tira Ahora me cada uno. imagino que el trabajo no para nunca. No, nunca para. ¿Cómo, cómo se hace entonces para tener un break, un descanso? ¿Cómo Bueno, digo, eso le toca a uno, digo, tienes que hacerlo porque si no te quemas, ¿no? Entonces, sí, viene el digo, burnout de este es famoso? importante, ¿sabes? Tu tiempo libre, tu tiempo con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, buscar maneras de desconectarte, que a la vez eso te enriquece más porque, ¿sabes? Las experiencias externas a lo que estás haciendo el día a día Mm. te ayuda a chupar más información y más cosas que después las puedes aplicar en tus conceptos. Ahora, con la llegada de la tecnología, la Mm, inteligencia artificial y demás, que ujú, bueno, que ahora es una herramienta de la que mucha gente no solamente se apoya, sino que a veces abusa un poco sí, de ella. ¿Cómo es el contraste trabajar con versus toda la formación de la que hablábamos hace un momento del mm, boceto sí. y todo lo demás? Bueno, la tecnología es algo que avanza Y ayuda. y ayuda, digo, son herramientas. Mm, Yo me acuerdo que cuando yo me gradué, cuando yo estudié, yo entré en la universidad a estudiar diseño gráfico en el 89 y en 90, ujú. y ahí es donde se estaba integrando la Mac, cada Se vez ajusta. se estaba usando más para diseño. Sí, Y me acuerdo que cuando yo llegué a Panamá y me decían, oye, ¿tú qué te graduaste? Y dije, yo me gradué de diseñador gráfico. Y me decían, ah, por computadora. Y yo dije, pero ¿qué es eso de por computadora? No, que tú haces diseño en computadora. Y dije, bueno, sí, pero esa es la herramienta, ¿no? Es no, como no es que, que ella te hace el trabajo. no, entonces, pero sí, por ejemplo, la existencia de la Mac reemplazó a los que se tiraban las letras y los textos, Ujú. eh, La diagramación y la todo lo que se diagramación, hacía. pero que uno lo tenía que hacer manual Sí, a para pulso. luego fotografiarla, para entonces hacer las placas, para hacer la imprenta. Eso las Era, computadoras lo eliminaron. Entonces, todas esas personas que trabajaban haciendo eso, dejaron de tener un ingreso, no o trabajar de eso, sino necesariamente evolucionaron. tuvieron que aprender a usar la computadora para lo que hacían manualmente, ahora lo hacían digitalmente. Entonces, eso es lo que es para uno como profesional, no solo en diseño gráfico, en cualquier rama, Ujú. tienes que adaptarte, Y porque además optimiza tiempo. sí, claro, la introducción de la fotografía digital fue una revolución grandísima Ujú. eh, y, y cambió. La gente decía, "Ya ahora los fotógrafos no van a existir". Mentira, o sea, Todavía hay. aquí estamos con 3 cámaras digitales, Exactamente. eh, ya no tenemos que revelar el film, pero, pero hay camarógrafos y hay gente Ujú, trabajando, ujú. Hay gente porque detrás. la creatividad humana siempre va a estar presente, ¿no? Yo no, Eh, yo no puedo dejar porque el tiempo nos está respirando en la nuca, como quien dice, correteándonos. No puedo dejar que el programa acabe sin pedirte que te definas en 3 palabras. eso sí es Eso es difícil. difícil, yo Sí. sé, pero es importante para que uno también No sé, sepa. digo, una podría ser curiosidad, digo, yo siempre estoy curioso de las cosas y eh, investigando, me gusta mucho entender, cuando tengo una pregunta, eh, busco la respuesta, digo, Ujú. que son las cosas las maravillas del Internet, ¿no? Que Ahora hoy todo está día ahí. tienes una interrogante, de una vez puedes buscar y Antes había que encuentras, buscarlo en enciclopedia, tenías o en que, diccionario. exacto. Eh, ¿Qué otra cosa? No sé. eh, Creativo tienes que ser. bueno, sí, creativo. eh, ¿Cómo se dice cuando tienes un problema y eres testarudo y quieres resolverlo? ¿Sabes? Como que quieres lograr. Testarudo. Ok, testarudo. Pero No, sí, sí, te entiendo eh, 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 como que eh, de todos modos se resuelve. Eres una persona sí, sí, de es resolver como, aunque digo, me haya. pasa mucho cuando estoy haciendo animaciones y trabajando con After Effects o haciendo Ya que no quiere motion salir, graphics. va a salir. Exacto, entonces
dale, dale, dale. Y también pasa mucho en programación, porque también dentro de las cosas que he hecho y hago es Claro. programación para interactivos y cuestiones de museo Puedo y ponerle persistente, persistente. que es una palabra que requiere de eso, de constancia ahí para que algo salga. Roman, qué interesante de verdad. Gracias, gracias. Como les dije, yo no iba a permitir que la modestia se apoderara de la conversación, tenía que plantearle porque es un talento sumamente interesante y el nivel que tiene, obviamente, compartirlo con otra gente que puede ser de inspiración, la verdad es que era muy importante. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias por la oportunidad de esta conversación y yo estoy seguro que también usted la disfrutó y la puede ver las veces que quiera a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima.